El presidente caminaba por el pasillo central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un centenar de trabajadores del Poder Judicial lo abuchearon. No a la reforma, no a la reforma, le gritaron. Para los especialistas, el presidente sometió el Poder Judicial al Ejecutivo. Fue la llamada sedillización de la Corte, es decir, ministros y ministras que respondieran al recién llegado presidente Ernesto Zedillo y no al saliente Carlos Salinas de Gortari. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Con la iniciativa se estableció reducir de 26 a 11 ministros y que su permanencia en el cargo fuera solo de 15 años. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal como instancia administrativa y se establecieron las acciones de inconstitucionalidad. A Zedillo le bastaron 26 días para realizar su reforma judicial. El 5 de diciembre de 1994 hizo la propuesta. El 18 de diciembre obtuvo el aval del Senado y 3 días después el de la Cámara de Diputados. Promulgó la reforma el 31 de diciembre de 1994. En ese entonces, los actores del poder cerraron filas con Zedillo. Hasta la Iglesia se unió a la aprobación. Incluso, el panista Felipe Calderón Hinojosa apoyaba que se les hiciera juicio a los jueces. Fueron días en el que el priismo salió con el panismo, pues el PRI ya no tenía la mayoría calificada para pasar la reforma. Por primera vez, un gobierno priista incluía en el gabinete a un integrante de la oposición. Zedillo nombró al panista Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República. A 30 años de esa reforma, en la opinión pública se difunde que fue en beneficio del Poder Judicial y que hubo consenso, pero algunos testimonios se escaparon a la narrativa priista y panista. Divide a ministros reforma judicial. Preocupan despidos en la Suprema Corte. División entre magistrados ante la iniciativa de reforma. Incluso existió la propuesta del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos de que los impartidores de justicia fueran electos por voto del pueblo. La caricatura política también retrató la reforma judicial de Zedillo. En una de ellas se ve a una rata gigante vestida de ministra. Con una garra sostiene un mazo de juez y con la otra un espejo. Mientras dice, sigo pensando que no me queda tú. La rata le habla al sastre que le confecciona la toga. Ese sastre es Ernesto Zedillo. En su último informe, en 1994, como presidente de la Corte, Ulises Schmil, frente a Ernesto Zedillo, aceptó la reforma. Los hombres y mujeres que integramos a la Suprema Corte de Justicia sabemos, como ministros y como juristas, que las únicas funciones que podemos ejercitar son aquellas que nos otorgan la Constitución y las leyes que de ella emanan. Finalmente, PRI y PAN aprobaron la reforma. 26 ministros se fueron a receso en diciembre de 1994. Para el 1 de enero de 1995 ya no regresaron a sus sillas. El periodista Miguel Ángel Granado Chapa reseñó que ya no hubo más protestas. Los ministros desterrados se fueron a un dorado despido, con una pensión anual de 2 millones de pesos. El 1 de enero de 1995 entraron en vigor los cambios constitucionales. Para el 26 de enero, el Senado eligió a los 11 ministros y ministra de las 18 personas propuestas por Zedillo mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN. Al día siguiente, los y la nueva ministra rindieron protesta. Sin embargo, el periódico Reforma demostró que los senadores priistas recibieron las cédulas de votación con los nombres impresos, es decir, ya estaban marcadas en favor de algunas propuestas zedillistas. Para febrero de 1995, en el aniversario de la Constitución, el nuevo presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco, celebraba la sedillización del Poder Judicial, al que llegó bajo el amparo, sí, de Ernesto Zedillo. Las reformas recientes al Poder Judicial pues contribuyen a elevar la transparencia y eficacia del sistema de impartir justicia en consonancia con los reclamos de la sociedad.
Los cambios del priista pasaron a segundo plano en la opinión pública ante la continuación del conflicto en Chiapas por el levantamiento armado. Vino la devaluación del peso y la consecuente crisis económica en el país. En las primeras semanas del sexenio surgió una severa crisis económica. Era esencial enfrentarla de inmediato. Decidí hacerlo hablándole al pueblo con la verdad. Esa devaluación, que el propio Zedillo calificó como una decisión firme, fue aplaudida por el nuevo presidente del Poder Judicial. Punto de referencia, Luis A. Méndez.